Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la materia de álgebra lineal. Esta es la videocápsula número 8 y revisaremos el método de Gauss-Jordan. Denme un segundo, vamos a continuar. Ok, el método de Gauss-Jordan se parece muchísimo al método de eliminación de Gauss, pero en este la diferencia es que vamos a encontrar la matriz identidad. En el método de Gauss, de eliminación de Gauss, únicamente encontramos el triángulo, la matriz triángulo superior, pero en esta vamos a encontrar la matriz identidad. Se requiere un mayor número de pasos para llegar a esto, es básicamente lo mismo, solo que continúa con un número de pasos extra. La diferencia, además de los pasos extras con el método de Gauss, es que en este método, el método de Gauss-Jordan, vamos a obtener al final la matriz identidad y los resultados, es decir, la solución del sistema de ecuaciones. Vamos a hacer el mismo ejemplo que el anterior, que hicimos con el método de eliminación de Gauss. Tenemos este sistema de ecuaciones con tres incógnitas, x, y, z. Lo primero que tendríamos que hacer es transformarlo en una matriz extendida, que es lo que tenemos acá. Vean, denme un segundo. Recuerden, en la primera columna colocamos los coeficientes de x, en la segunda los coeficientes de y, en la tercera los coeficientes de z y en la cuarta columna las constantes. Ya que tenemos esto, pues vamos a empezar a transformarlo en una matriz identidad. Y el primer paso, si ustedes recuerdan, es fijarnos en el primer elemento de la matriz y preguntarnos cómo puedo hacer que este elemento se transforme en el número 1. Sabemos que se puede hacer dividiendo ese número entre sí mismo. Es decir, en este caso vamos a dividir entre 2. Pero no solo al primer elemento, sino a toda la fila. Por eso acá dice la fila 1 entre 2. ¿De qué depende entre qué número? Recuerden, pues va a ser entre el mismo número. Si fuera menos 3, dividiríamos entre menos 3. Si fuera menos x, entre menos x. Por poner un ejemplo. Y ahora nos queda 2 entre 2, pues es 1. Menos 1 entre 2 es menos un medio. Y 1 entre 2 es un medio. Y 8 entre 2 es 4. Ya tenemos ahora sí los elementos transformados de la primera fila. Esto sustituimos en la primera fila. Ya nos queda nuestra matriz en la primera fila 1 menos un medio y 4. Y el siguiente paso, ya que tenemos la unidad, es que los otros dos elementos de la misma columna se transformen en 0. En este caso, el elemento A21 y A31. ¿Cómo los vamos a transformar? Nos fijamos, primero vamos a empezar con la fila 2. Nos fijamos en la fila 2 y vemos que cómo podría transformar el menos 3 en 0. Pues aritméticamente le tendría que sumar 3. Entonces, de ahí vamos a sacar la fórmula para la fila. A la fila 2 le tengo que sumar 3 veces la fila 1. Siempre la fila en la que hemos puesto a nuestra unidad. ¿Y por qué sumar y no restar? Porque aquí es negativo. Si aquí fuera positivo hubiéramos dicho, entonces le tengo que sumar 3. Y esta es la fórmula que vamos a usar con toda la fila 2. A cada elemento de la fila 2 le vamos a sumar 3 veces el elemento que le corresponde, pero de la fila 1. Entonces vean, para el primer elemento sería menos 3 más 3 veces el elemento de la fila 1 que le corresponde, que en este caso es 1. 3 por 1, 3. Menos 3 más 3, 0. Siguiente elemento, el siguiente elemento es 2. A 2 le vamos a sumar 3 veces el elemento que le corresponde de la fila 1, que en este caso es menos un medio. 3 por menos un medio, menos 3 medios. Menos 3 medios más 2, un medio. Siguiente elemento es menos 1. A menos 1 le vamos a sumar 3 veces el elemento que le corresponde de la fila 1, que es un medio. 3 por un medio, 3 medios. Menos 1, un medio. Y por último, al elemento menos 12 le vamos a sumar 3 veces lo que le corresponde de la fila 1, que en este caso es 4. 3 por 4, 12, menos 12 más 12, 0. Estos nuevos elementos son los que vamos a colocar ahora en nuestra fila 2. Sustituimos en la fila 2 y ahora tenemos 0, un medio y 0. Ahora toca a la fila 3 y me centro en esto para sacar la fórmula. Esta es la fila 3. Entonces, a la fila 3 le tengo que restar. ¿Cuánto le tengo que restar a 4 para que me quede 0? ¿Por qué restar? Porque el 4 es positivo.
Entonces a 4 le tengo que quitar 4. Le tengo que restar 4 multiplicado por la fila 1. Como la fila 1 vale 1, en este caso, en esta posición vale 1, 4 por 1, 4. 4 menos 4, 0. Y hacemos eso para cada uno de los elementos. En este caso ya nos quedó 0 para el primer elemento. Para el segundo elemento es menos 3. Y le voy a restar 4 veces el elemento de la fila 1, que es menos 1 medio. Menos 4 por menos 1 medio, más 2. Menos 3 más 2, menos 1. El siguiente elemento es menos 5. A menos 5 le voy a restar 4 veces 1 medio, es decir, menos 2, menos 5, menos 2, menos 7. Y el último elemento es 10. A 10 le voy a restar 4 veces el elemento de la fila 1, que es 4. Menos 4 por 4, menos 16. 10 menos 16, menos 6. Ahora, estos son los elementos que vamos a colocar en la fila 3. Sustituimos y vean, ya tenemos la primera columna completa, con su 1 y sus 2 ceros. Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es que toda la diagonal se integre por puros unos, hacer la diagonal identidad, y que todo el resto de elementos sean ceros. Eso es la matriz identidad. Muy bien, ahora nos toca transformar en la segunda fila a este elemento en un 1, dividiendo entre sí mismo, es decir, a toda la fila 2 la vamos a dividir entre un medio. Para el primer elemento, 0 entre un medio, pues 0, porque 0 dividido entre cualquier número nos va a dar 0. Un medio entre un medio, 1 para el segundo elemento. Para el tercer elemento, que también es un medio entre un medio, 1. Y el último elemento, que es 0, 0 entre un medio, 0. Sustituimos toda la fila 2 y nos queda de esta forma. Vean, ya tenemos el 1 acá y el 1 acá. Pero ahora necesitamos, recuerden, transformar los otros dos en ceros. Este es una diferencia con el método de Gauss que estudiamos en la videocápsula anterior. En la videocápsula anterior solamente transformamos a 0 los que se encuentran abajo, solo el menos 1. Para Gauss-Jordan, para el método de Gauss-Jordan, vamos a transformar en ceros tanto el que se queda por arriba como el que queda por abajo. Entonces empecemos con la fila 1. El elemento A12, fila 1, columna 2. Y pensemos bien, como es negativo, es menos un medio, le tengo que sumar. ¿Cuánto? Le tengo que sumar exactamente un medio. Por eso podemos decir que la fórmula es, a la fila 1 le voy a sumar un medio de la fila 2, que es 1, para que siga quedando un medio. Si esto lo multiplico un medio por F2, nos queda la fila 2 entre 2. Básicamente es eso. A la fila 1 le voy a sumar lo que me dé la fila 2 entre 2. Para el primer número, que es 1, a 1 le voy a sumar la mitad de la fila 2, lo que le corresponde en la fila 2, que es 0. 0 entre 2, 0. Entonces nos va a quedar 1. Para el elemento que sigue, que es menos un medio, a menos un medio le voy a sumar 1, que es el elemento, dividido entre 2, un medio. Menos un medio más un medio es 0. Para el siguiente elemento, que es un medio, a un medio le voy a sumar 1, que es en la fila 2, entre 2. Es decir, a un medio le voy a sumar un medio, nos da 1. Y al último elemento, que es 4, a 4 le voy a sumar lo de la fila 2, que es 0, sobre 2. O sea, le voy a sumar 0. Va a terminar quedando 4. Todo esto pasa a sustituir a la fila 1 para que ahora tengamos un 0 en esa posición. Y ahora tenemos que transformar el menos 1 también en 0. Ahora le voy a sumar. A menos 1, ¿cuánto le sumo para que me dé 1? 1. Es decir, solamente le voy a sumar 1 por la fila 2 o simplemente le voy a sumar la fila 2. A la fila 3 le vamos a sumar la fila 2. Entonces, para el primer elemento de la fila 3, que es 0, 0 más 0, porque es el elemento de la fila 2, 0 más 0, 0. Ahora, el segundo elemento es menos 1, más el elemento de la fila 2, que es 1, menos 1 más 1, 0. El tercer elemento es menos 7, que le sumamos el elemento de la fila 2, que es 1, menos 7 más 1, menos 6. Y el último elemento es menos 6, le sumo el elemento de la fila 2, que es 0, menos 6 más 0, menos 6. Sustituimos en la fila 3
Y entonces hasta aquí se parece al método de eliminación de Gauss. Ya formamos el triángulo con un paso extra que fue sacar este cero. Pero aún falta, porque acuérdense que también en el de Gauss tenemos que transformar esto en 1 también, porque necesitamos la diagonal con unos. ¿Cómo lo transformo? Dividiendo todo entre el mismo número. Toda la fila 3 entre menos 6, 0 entre menos 6, 0. 0 entre menos 6, 0. Menos 6 entre menos 6 nos da 1. Y el último también es menos 6. Menos 6 entre menos 6, 1. Sustituyendo, ahora sí tenemos el triángulo superior, pero no hemos acabado, porque acuérdense que estamos haciendo el método de Gauss-Jordan. Aquí es donde viene lo diferente. Ahora, además, necesitamos transformar, además de transformar el elemento en 1, necesitamos transformar los elementos superiores de esa última columna en ceros. Para el primero, que sería el 1, 3, el A1, 3, a 1, ¿cuánto le resto para que me quede 0? Le resto 1. O simplemente le resto mi 1 que acabamos de calcular, que es la fila 3. A la fila 1 le restamos la fila 3. Entonces, 1 menos 1, 0. Perdón, estamos acá. 1 menos 0, 1. Sigue quedando el 1, no se altera. Para el siguiente elemento, 0 menos 0 de la fila 3, 0. Para el tercer elemento, que es 1, ahora sí, menos 1 de la fila 3, 0. Y para el último elemento, que es 4 menos 1, 3. Sustituimos y vean, ya nos falta solamente volver 0 este 1, que es de la fila 2. Entonces a la fila 2 simplemente le voy a restar la fila 3. Iniciando por el primer elemento, a 0 le quito 0, 0. A 1 le quito 0, 1. A 1 le quito 1, 0. Y a 0 le quito 1, a 0 menos 1, menos 1. Y esos son los números que voy a colocar ahora en mi fila 2 y habremos concluido. Ahora sí, bastaría con sustituir en la ecuación y vean la primera ecuación. Recuerden que cada una de estas representa a una ecuación lineal. Y entonces, si sustituyo aquí, me diría una x más 0y más 0z igual a 3. Ya me está diciendo que x es igual a 3. Para la segunda, 0x más 1y más 0z igual a menos 1. Ya me está diciendo que y vale menos 1. Y para la última me diría 0x más 0y más 1z igual a 1. Ya me está diciendo que z vale 1. Y con esto hemos solucionado el sistema de ecuaciones a través del método de Gauss-Jordan. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. En la siguiente videocápsula veremos cómo realizarlo en Excel. Cuídense mucho. Hasta la próxima.